Bienvenidos a Patente de Corso, el podcast en directo y sobre historia. Hoy tenemos a Pau Botella y a mí. Espero que sea suficiente para vosotros, porque no solo estamos nosotros, sino todo el chat de Twitch que va a estar interaccionando con nosotros. Así que un saludo a los que nos veis en YouTube y un saludo doble a los que nos veis en iVoox. Por favor, seguidnos todos en iVoox. Luego me cierran los canales de YouTube y ¿qué hago si no? Eso. Hay que decir que este podcast se hace al calor de que al día siguiente seguramente ya nos hayan sacado en medios criminalizándonos como unos locos a Roberto y a mí y a más gente. Pero lo hacemos de previa, ¿vale? Vamos a estar hablando de la República, vamos a estar hablando de un poco, no solo de los mitos o de cómo lo trata la izquierda, sino también de qué opinamos sobre la República en España. Y vamos a estar leyendo al chat, que puede hacer todas las preguntas que quiera. En iVoox se llama Patente de Corso también. Eso es. Y como estamos en un podcast, hay que leer las preguntas, Roberto, ¿eh? No te olvides de esto. Vale. Venga, hoy sin introducción, hoy es directo. Hoy preguntáis y ya me podéis preguntar por cosas de la República en sí, por cosas del proyecto de la República y por el movimiento republicano actual. Que está un poco mal el asunto. Yo tengo una pregunta para abrir el melón, que es, ¿qué opinas sobre este argumento que siempre usa la derecha de glorificáis la Segunda República como si fuera eso estupendo, cuando fue una etapa de pucherazos, de pistolerismo, de asesinatos? ¿Qué opinas sobre este planteamiento? Es un poco largo de explicar. El problema de la conflictividad fue en primer lugar impulsado por la propia derecha monárquica, que de hecho intentan un golpe de estado muy pronto con la Sanjurjada, que se opone a la proclamación de la República. Luego estará la época del posibilismo de la CEDA, pero mientras tanto había otros grupos financiados por los grandes empresarios que se dedicaron a fomentar esa violencia para crear un clímax inaguantable, insoportable, que llevara a que la gente pidiera y exigiera una intervención del ejército. Porque el objetivo de la derecha no era iniciar una guerra. Eso pasó como consecuencia de que falló el golpe de Estado. Pero ellos desde el principio querían dar un golpe de Estado y la mejor manera de garantizar que la mayoría de la gente lo apoyara era crear un clímax tal de violencia y conflictos que fuera insostenible y la mayoría de la población apoyara una solución de orden. También hay que decir, y esto es verdad, que los anarquistas y ciertos grupos izquierdistas que se dedicaron a quemar iglesias, por ejemplo, a expropiar y matar a gente cuando no estaba en las condiciones para expropiar absolutamente nada y hacerlo de una forma particular, por así decirlo, tampoco es que ayudara mucho. Y luego se creó un clímax, porque obviamente las organizaciones comunistas y las socialistas se organizaron en milicias, al igual que los fascistas, y empezaron a confrontar con ellos. De hecho, lo tengo aquí. Esto es un testimonio único para mí, muy importante, que es el No Importa, los días de la persecución, que son el periódico que saca Falange, cuando ya está ilegalizada precisamente por la cuestión violenta. Yo tengo la versión moderna, que es esta, ¿vale? Pero si tú lo ves por dentro, que lo podéis conseguir, pasa que esto solo lo tienen los falangistas, está como el periódico, el antiguo, ¿no? Que se publicó en su día. Hay artículos suyos en los que hablan de que los comunistas les están ganando, en plan de que están asesinando a gente. O sea, quiero decirte que a nivel de choque de violencia estaban a la par. Y ellos hacen apología del asesinato, de las listas negras, de la necesidad de matar a jueces, de cómo ajusticiaban a comunistas en un bar en no sé dónde. Es decir, hay un despliegue de violencia total. Total. Y eso fue por lo que hubo tanta conflictividad, porque también se fomentó. De hecho, las fuerzas falangistas, jonsistas, etcétera, en la Sanjurjada es verdad que Ledesma no. Es el único que dice que eso es conservador y reaccionario y no quiere tener nada que ver. Pero posteriormente, en octubre, etcétera, ellos se ponen al servicio de los empresarios contra las huelgas y cogen un papel totalmente reaccionario y conservador, ¿no? Al servicio de los que les financiaban. Es verdad que a José Antonio en la última época, de hecho, tiene un artículo, le voy a buscar para leerlo. Un segundito. ¿Ves? Tienen listas negras. Este no es. Este es de cuando les ilegalizan. Un segundito. Perdonadme. Sí. Vista a la derecha, avisa a los madrugadores
la Falange no es una fuerza cipaya. Esto lo saca José Antonio, porque es José Antonio. El 20 de junio del 36 sale ese no importa. Y lo saca porque les estaban comiendo. De hecho, hay algunos monárquicos que meten, como Ansaldo, que les meten en Falange por presión financiera. Y ellos actúan en contra de Falange. Es decir, ellos lo que hacen es forzar que Falange tuviera el papel de tropa de choque de los empresarios. Y es verdad que hay sectores de Falange que se oponen a eso, pero porque ellos quieren también ser de los que deciden, no porque realmente quieran una apuesta revolucionaria. Yo creo que cuando se estudia la financiación de Falange, las Hons, etcétera, incluso la JCHA, cuando se estudia la financiación y las posiciones que toman en los momentos clave, porque José Antonio, por ejemplo, apoyó la Sanjurjada, que tiene eso de revolución nacional, cuando es un golpe de estado de viejo cuño, de generales conservadores, además de los que seguían a su padre, a Miguel Primo de Rivera. Entonces, ahí yo creo que es donde se ve la esencia que tenían y el papel que tuvieron importantísimo para la escalada de violencia. Que violencia hubo por todas partes, es decir, negar que los socialistas o los comunistas o los anarquistas desarrollaban también acciones violentas es mentir. Pero desde luego, si tú ves las fechas y cuándo empiezan las cosas y cómo se hace ese desarrollo, incluso hasta el punto de querer matar a un catedrático de la universidad, pues ahí se ve realmente la esencia, ¿no?, de estos movimientos y quién fue el iniciador y quiénes tenían como apuesta principal desarrollar esa oleada violenta. Es que me hace gracia porque, claro, la derecha siempre coge como el tema de la bandera republicana y todo eso, como diciendo que estamos enarbolando un periodo de violencia, pero, claro, como ignorando también, joder, parte de las conquistas, uno de los momentos también de cambio más importantes para España, y utilizando eso para después justificar lo de Franco. O sea, es que me parece absurdo. Y la gente que reniega de ese periodo como diciendo fue violento, entonces estuvo mal, es que creo que tampoco entienden las cosas que está diciendo. He dicho mal antes, lo he dicho al revés. ¿Sabes? He dicho JCHA y es JCAH. Las dos hicimos redondo. Juntas Castellanas de Actuación Hispánica. He colado una letra, perdonadme con el acrónimo. ¿Te imaginas un tío en el chat diciendo, no, Roberto, lo has dicho mal, tío? Bueno, pero lo quería decir. Sí, hombre. Porque digo algo, lo digo bien, ¿no? Pero me parece gracioso porque obviamente... De hecho, nadie esas juntas y el grupo de Ledesma se unen porque son los financiadores los que lo piden. Y luego con Falange exactamente igual. Hostia, tío. Y, a ver, o sea, al menos en nuestro caso nosotros no idealizamos la Segunda República. Es que, obviamente, ¿sabes? Es muy infantil eso. No sé. Yo la verdad es que no la idealizo, pero sí la veo como un intento de progreso importante, como un periodo de avances, menos el bienio negro, y considero que fue un salto para España. España venía de la dictadura blanda, luego anteriormente de la dictadura de Primo de Rivera, y venía del poder del rey absoluto. Entonces veníamos de un oscurantismo y de un atraso importante, y la República supuso un avance indudable. Y la derecha se queja mucho de la República porque al final finalizó así, pero si por ejemplo la CEDA hubiera tenido otro desarrollo, otro líder más combativo y hubieran tenido mejor actuar y se hubieran metido en el proceso como el de Italia o Alemania, un proceso que tendente hacia ello, y hubieran convertido la República en una república autoritaria o de orden, como decían ellos, la República sería la hostia para ellos. Claro. Lo que pasa es que, claro, como no les salió bien y perdieron, porque es lo que hicieron en las elecciones del Frente Popular. No, es que ahí hubo pucherazo, sí, claro, y el de la CEDA no era un pucherazo, ¿no? El de la CEDA y Lerroux, ese fue, el proyecto, el proceso electoral más limpio del mundo. Incluso los de ahora son, hay igualdad de oportunidades. Te presentas tú mañana, tienes las mismas oportunidades que el PSOE. Es que de verdad, la gente vive en Narnia. Sí, total. La gente vive en Narnia, y en España la situación era difícil, la situación del Frente Popular era muy complicada, porque había una polarización total y casi la mitad de la población estaba en contra, porque es así, pero ahí consiguieron una mayoría social que les hizo imponerse. Y es una realidad, o sea, no lo pueden negar. Es como si yo niego que el ascenso de la violencia de Falange y el movimiento que hubo en torno a la CEDA
cuando ellos empiezan a presionar a Lerroux y entran incluso al gobierno, a pesar de la amenaza de la insurrección, y son capaces de repeler la insurrección, o sea, es como si digo yo que no tenían capacidad social de movilización ni capacidad política. Ya. Pues si digo eso, estoy mintiendo. Estoy mintiendo. Y no lo voy a hacer. Ahí, bueno, nos están haciendo un montón de preguntas, la verdad. Ponla. Hay una que me ha gustado, que es sobre el fracaso de la Segunda República, de ¿por qué crees que llegó a fracasar la República? Pero es que la República no fracasó. O sea, lo que fracasó fue el golpe de Estado, dieron un golpe de Estado y ganó la guerra el bando nacional. Pero es que no fracasó. O sea, durante la República hubo grandes avances en todos los ámbitos. Si el Frente Popular hubiera actuado como tenía que haber hecho y hubiera tomado las medidas necesarias, entre otras, depurar de verdad a Franco y a los generales golpistas, meter mano con los grupos de la derecha más radical y sentarse a hablar con la Iglesia para que dejaran de apoyar este tipo de cuestiones, las cosas podrían haber sido de una manera muy diferente. Que luego en la Segunda Guerra Mundial, con el tema de lo que pasó con Alemania, la Francia de Vichy y todo eso, pues hubiera sido problemático también, pero no hubiéramos acabado siendo una monarquía como ahora. Ni con la dictadura de Franco. Entonces también hubiera sido pues un mejor desarrollo desde mi punto de vista. Pero que vamos, sí. Errores hubo. Tengo un vídeo en el canal de los errores del Partido Comunista, que para mí es el que mejor lo hizo. Y es un vídeo muy largo, hablando de los errores que tuvo el Partido Comunista. O sea, hay que ser autocríticos. Sí, total. También en estas fechas se pone muy de moda eso de decir, ¿no?, que la monarquía es como tradición en España. Eso, bueno. Y me hace gracia porque justo con Franco no solo no hay monarquía, sino que cuando acaban poniendo al rey, no ponen al rey que tocaría, ¿no? Digamos, porque no le gusta el padre de Juan Carlos y se lo quita en medio. A ver, el franquismo es una monarquía, a todos los efectos es una monarquía sin rey. Sí, o sea, lo definirían así. Sí, ya. No, y ellos también. Pero, claro, me refiero a la idea de Franco la en realidad familia hizo como de regente, entre comillas. Y de hecho, sí que hizo ese papel porque él eligió, o sea, un regente con mucho poder, pero él fue el que eligió quién le iba a suceder y todo. Madre mía. Bueno, hay un libro que se llama Un rey golpe a golpe, que es muy interesante, no sé si lo habéis leído, donde habla sobre el vaivén del padre de Juan Carlos, que es espectacular. El pobre ya iba a Franco a regalarle cosas para que le hiciera caso y todo. Y Franco le decía, quita, bicho, no te quiero por aquí. Sí, dale, Pau, las preguntas, por favor. Vale. Dicen, bueno, han preguntado antes, ¿qué opinas de la Primera República? Bueno, para mí también supuso un avance, pero bueno, la verdad es que se hizo migas, vamos, muy rápido. O sea, yo creo que el país no estaba preparado para ese cambio y creo que hubo muchos cambios también de gobierno y no se desarrolló como debería. La verdad, me parece que la Segunda República fue una experiencia bastante más enriquecedora. Sí, y siguiendo un poco con lo de la segunda de antes, nos hizo Vampiro de Desma. ¿Qué opináis del matonismo de anarquistas a comunistas, especialmente en Cataluña? Bueno, ese matonismo no era contra los comunistas, era en general. Los anarquistas en esa época, sobre todo determinados grupos más radicales, ellos venían de ser la pistola obrera de Barcelona, de grandes huelgas históricas, en las que ellos fueron los que dirigieron, por ejemplo la canadiense. Entonces el movimiento anarquista tiene una fuerza increíble en España. Y sí que es verdad que en Barcelona, liándose con los trotskistas, habrá gente que diga que no eran trotskistas, pero sí lo eran, del POUM, bueno, pues ellos tomaban acciones y hacían acciones que llevaban a conflictos con el propio gobierno republicano. Y llegó un momento en que los comunistas ya dijeron que hasta aquí hemos llegado, junto con los republicanos, pero los que estaban en el gótico haciendo barricadas eran los comunistas, y decidieron enfrentarse, ¿no?, que son los sucesos de abril. Y se presionó desde el gobierno central y, bueno, tuvieron que ceder en pro de la unidad. Pero desde luego me parece mal. Es una cosa que los anarquistas, además en Barcelona, siguen siendo un poco así, los anarquistas de verdad. Y sí, es un problema. Históricamente los únicos que se han opuesto a eso siempre han sido los comunistas, que pasaban de ser nada a ser un partido no grande, porque no era un partido gigante precisamente en Cataluña, pero sí muy combativo, ¿no?, que estaba dispuesto a resolver los problemas como fueran.
Yo creo que donde más se ve esto es en Aragón. A Lister le tienden una trampa, porque quieren que vaya él para que sea el carnicero de Aragón y quitarse a los comunistas del gobierno. Y Lister consigue que caiga el Consejo de Aragón sin pegar un tiro. Porque según entró Lister, se fueron todos despavoridos, ¿no? Con lo que habían saqueado. Entonces, bueno, ahí desde luego lo hizo bastante bien él. Algún día hablaremos de más historias. Bueno, me gustaría que contara a Robert la historia de Lister y el secuestro de Lister. Gracias a Xavi por los cheers. Bueno, hacemos el 50% ya para el especial. Lo puedo contar si queréis. Esa historia a mí me vuelve loco, o sea, Bueno, es como... en Madrid estaba Lister por la calle. Están sus memorias en nuestra guerra, ¿vale? En el libro. Iba por la calle y él ya había tenido bastantes líos con los anarquistas anteriormente. Porque claro, era la imagen de los comunistas combativos, ¿no? Y iba por la calle y le apresaban unos anarquistas. Le quitaban la pistola y él, porque era un tío muy listo, aunque la gente diga, no, es un cateto, no, es un no sé qué, era un tío tremendamente inteligente. Habrá gente que diga, no, era un analfabeto, y lo dice un tío que no tiene cuello y que le cuesta respirar, pues obviamente de Twitter, pues ese tío no tiene ningún interés. Pero Lister, a pesar de que yo luego soy muy crítico con él, con lo que hizo después, que no es el tema de ahora, desde luego era una persona tremendamente inteligente. Entonces él empezó a gritar, soy Enrique Lister, comandante del quinto regimiento, estaba gritando, ¿no? Y los anarquistas le decían riéndose, no, si ya sabemos quién eres, vamos a fusilar. En plan así, y Lister le daba igual, en vez de cagarse de miedo, seguía igual, y forcejeando y gritando, soy Enrique Lister, comandante del quinto regimiento, soy Enrique Lister, comandante del... Le estaban pegando y todo, soy Enrique Lister, comandante del quinto regimiento. Y se le llevan al cuartel de la policía, a la comisaría que tenían los anarquistas. Vale, ¿por qué se puso a chillar Lister todo el rato? Porque el cuartel del quinto regimiento está relativamente cerca. ¿Vale? Es brutal. Entonces, claro, el quinto regimiento no se andaba con tonterías. Bien. Entonces, le meten en la comisaría y le van a matar. ¿Qué hace? Se revuelve, empuja a los que está, se saca otra pistola que tenía en el tobillo, en plan James Bond. El puto James Bond, chaval. Se saca la pistola, se lía a tiros con los anarquistas dentro de la comisaría, él solo contra todos. Él van ahí escondido entre las mesas disparando. Y de repente suena por los altavoces, ¿vale? Por los altavoces, que el quinto regimiento está asaltando la comisaría. Entonces los anarquistas se rinden, porque es que no tenían nada que hacer, y entran los del quinto regimiento a los locos de la comisaría, le rescatan, y los anarquistas le pidieron perdón diciendo que se habían confundido. Obviamente, pues les dieron una lección, ya sabéis, os podéis imaginar. Les dieron pues, unos rapapolvos en condiciones y se fueron tranquilamente al quinto regimiento, al cuartel, que está en Franco Rodríguez. O sea, ¿has estado allí en el cuartel? Sí. No, he estado en lo que era el cuartel, o sea, en Franco Rodríguez, en donde los curas. Ya, o sea, ahora mismo eso que es, a saber, ¿no? Lo que da a la calle es una librería, no me acuerdo si de los salesianos o de quién. Creo que Ostras. sí. Es una librería transparente, o sea, con una cristalera gigante. Qué guapo, tío. Para que no creo que esos nos quieran dejar ir a hacer un homenaje, pero me gustaría ir a hacer un homenaje allí. Si no lo haremos en la puerta, me da igual. Es el mejor sitio para hacer un homenaje, sin duda. Ostras. Vale, tiene muchas historias así, con la Guardia Civil y desde pequeño, Tío, vale, sí, después podías contar alguna más. Es que me encantan estas putas historias, tío. Son brutales. Bueno, tengo más preguntas para ti. Han preguntado ya como 50 veces tu opinión sobre Negrín y sobre Largo Caballero, que son figuras que usa mucho la derecha para criminalizar. Pensaba que me vas a decir Durruti, que he visto alguna pregunta, esta también la quiero contestar. Bueno, yo tengo una buena imagen de Negrín. Creo que pecó de pusilánime, de tibio, pero creo que fue una persona valiente, que fue capaz de enfrentarse a su partido y apostar por lo que era justo. Entonces tengo una buena visión de él. Y Largo Caballero me ofende que le llamen el Lenin en español, porque precisamente él fue uno de los que se opuso a los terceristas en su día y de los que hizo que el Partido Socialista no se metiera en la Cominter. Ya. Y que se diera la escisión y terminara existiendo el PC después, posteriormente. Entonces tengo muy mala imagen de Largo Caballero, me parece muy oportunista, el típico radicaloide que va ahí de radical, pero luego en el fondo te traiciona y pacta con Indalecio Prieto para lo que todos ya sabemos, entonces tengo muy mala imagen de él. Y de Durruti tengo muy buena imagen. Yo creo que hubiera terminado siendo comunista, de hecho él decía que admiraba la disciplina
y admiraba a Stalin, o sea, era una persona que yo creo que hubiera acabado con los comunistas, igual que José Díaz, que era de la CNT y acabó siendo secretario general. O sea, no es tan raro. Igual. O sea, ahora sí es raro, porque ya hay muchos años de diferencia y mucha evolución, pero en su día no era tan raro, ¿no? Que de las filas anarquistas saliera gente comunista. Y el mejor ejemplo es José Díaz. Y Durruti, bueno, pues, por ejemplo, una de las pruebas de esto es que él luchó contra el rollo este de soy miliciano de día y por la noche me voy a mi casa a dormir con mi mujer. Él acabó con eso, o sea, metió disciplina. Y luego, aparte, por ejemplo, él llegó al frente y echó a las prostitutas que iban con los anarquistas. Hostia, ¿en serio? Sí, porque en el frente estaba lleno de prostitutas. Y cuando llegó Durruti dijo que esto no era sitio... Bueno, es que en esa época era distinto, pero dijo que no era sitio para mujeres y las echó. Ostras. Y las No dijo lo que si no sabía, las ¿eh? fusilaba, ¿eh? Ya, ya. O sea, Eso que me lo puso creo. orden en el frente. Y sobre su famosa Con su muerte, muerte. el tiro le vino por la espalda. Por su espalda, ¿quién estaba? Yo, de verdad, esto sé que es mi opinión, porque no hay pruebas, pero ¿a Ya. quién le convenía más su muerte? Es que a los comunistas no, porque yo creo que hubiera acabado con ellos. Y tenía buena Ya. relación con ellos, entonces lo dudo. Bueno, como no, también tenía que salir el tema, y yo creo que es clave, a ver si puedo encontrar el comentario, y si no, pues te lo digo sin más, que es sobre el famoso mito del oro de Moscú y el apoyo que llaman indirecto a la Unión Soviética, que no, antes he preguntado por qué la Unión Soviética no se metió de lleno como lo hizo Alemania e Italia por el bando nacional. No se metió de lleno porque aspiraba a un pacto, de hecho por eso retira las brigadas internacionales, aspiraba a un pacto antifascista con Inglaterra y con Francia. Luego, Ya, posteriormente, no sirvió de nada porque en vez de pactar con la URSS, pactan con Hitler. En los pactos con los que entregan una parte de Checoslovaquia, etcétera, entonces pactan con Hitler. Entonces mandan a todo el imperialismo alemán hacia Rusia. Entonces, obviamente, Stalin, que no es tonto, firma un pacto, el Molotov-Ribbentrop, para que vaya primero hacia Occidente para poder prepararse para confrontar contra él después. Sobre claro. el oro de Moscú no existe. Es decir, España era un país soberano y necesitaba comprar armas. Entonces, toda la reserva de oro, lo que hicieron con ella es comprar armas. Y la enviaron a Rusia, que era el que daba las armas. Muchas de las armas que dieron los soviéticos no llegaron a pagarse. O sea, no daban ni para pagar lo que les dieron. Y aparte de eso, es que claro, Franco luego estuvo pagando posteriormente, porque claro, Alemania e Italia no le regalaron las armas, es decir, se las dieron para cuando ganara, volver, o sea, que se lo tuviera que pagar. Y de hecho, hasta el año 40 y poco no terminan de pagar. O sea, que en realidad Franco también pagó las armas con el dinero de España. Ya. Entonces, Bueno, eso de los de Moscú, pues mira, está la película de la época de Franco, pues como la del Alcázar, que lo pintan como una cosa que no es. ya. Es que... están viendo recomendaciones y a mí también me gustaría escucharlas sobre libros de la República. Y algo que yo creo que molaría también. Bueno, es que Robert tiene una puta millonada de libros ahí, pero me gustaría alguno que fuera especialmente curioso también, ¿sabes? Claro, bueno, para nuestros podcasters, Roberto se ha dirigido a su cámara secreta de los libros. Ahora está poniendo el código secreto. Pero es que los quiero enseñar. Ya lo sé, hombre. Así que, bueno, Víctor, te voy a leer así. Víctor, te darás por satisfecho, tío. Has hecho una pregunta y ya tienes a Robert levantado mirando libros. Sí, sí, es verdad que Robert ha puesto cara de verás la que te traigo. Bueno, luego busco más, pero... Bueno, y algunos los voy a decir de memoria, ¿vale? Bueno, los de Pierre Vilar, de Historia de la Guerra Civil y de Historia de España, que también trata el tema, está bastante bien, ¿vale? Este me parece fundamental. Nuestra guerra de Enrique Lister. Este de Enrique Moradielos está bastante bien también. Los de Del Tuñón de título, Lara, de Historia de España del siglo XX, están bastante bien también. El informe Stepanov, que es el informe ese del es. delegado de la Cominter sobre la derrota de España y tal, está muy bien. 3 años de guerra de José Díaz está muy bien también. Luego, el de Contrarrevolucionarios de González Calleja me parece muy buen libro para entender a las derechas.
Tengo que leerme ese libro, Bueno, tío. hay muchos más que podría decir, pero bueno, esos me parecen los más interesantes, la verdad. Así de para una aproximación. Y tienes a... El que ha preguntado no podía darse más por satisfecho, o sea... Podría decir 20 más, pero bueno, he dicho unos pocos. Ay, madre. Bueno, sigo mirando cositas por aquí. Dice... Bueno, nos vuelven a preguntar si no se sabe realmente quién se cargó a Durruti, ¿verdad? No. O sea, no hay pruebas fehacientes de ello, ¿no? Y una pregunta interesante, aunque un poco también que habrá que poner en contexto, es la de qué papel tuvieron los socialdemócratas en ese contexto, que nos dice Anton Chekhov. Porque una pregunta, Robert, el PSOE tuvo como un ritmo un poco distinto al que tenían los partidos de la Segunda Ya, pero es que en Internacional, esa ¿no? época no eran socialdemócratas. El Partido Socialista era un poco raro, porque venía de ser como el Partido Obrero Revolucionario y estaba en proceso de dejar de serlo. Claro. Entonces ellos defendían la democracia popular en esa época. Sí, sí, o sea, tenían las sedes llenas de armas, Entonces básicamente. sí, entonces no sé a quién se refiere con socialdemócratas en el contexto de la guerra civil. Ya, yo creo que se refería al PSOE. Pero es verdad que justo el PSOE en España fue una excepción a la tendencia a la Segunda No, pero eso Internacional. ya, pero tú dices ya posterior, en esa época no. Hmm, O sea, ten en cuenta que la ruptura se da pocos años antes, claro, ya. Ya, ya, ni ya. 20 años antes. Y otra pregunta que han hecho bastante es la de Lluís Companys. ¿Qué opinas de él? A mí me parece un Mm, burgués y me parece que miró por sus propios intereses y los de la burguesía catalana y que le importaba bien poco la República realmente. sí, antes también me ha gustado una cosa que nos han planteado como una ucronía, de decir, la Segunda República se hubiese metido en la Guerra Mundial, si hubiese ganado en contra del golpe. Lo hubieran metido. ¿Cómo? Que lo La habría hubieran omitido. metido, sí, sí, la habrían invadido los alemanes. Hombre, invadieron Grecia, no van a invadir España. Ya, tío. Y más teniendo a Portugal un régimen también del mismo estilo, ya de antes. Madre mía. Otra de las preguntas que se hacen mucho sobre este tema, y ya un poco también en relación al franquismo, es el tema de si el franquismo es fascismo, que es como un tema muy, ¿no? Que siempre tiran de eso, de no, el franquismo no era fascismo, era otro tipo de dominación, tal. ¿Qué opinas sobre esto? A ver, de hecho, he escrito un libro sobre eso, estoy para ver si lo saco, pero el problema es que yo parto de la definición marxista. Entonces hay gente que no lo entiende porque tiene una visión historicista. Entonces, claro, desde la visión historicista, pues no. Sería una autocracia paternalista. Pero desde el punto de Ya. vista marxista de que el fascismo es un sistema de dominación, o sea, un modo de dominación, perdóname, un modo de dominación de la burguesía autoritaria que implanta el Hmm. terror, pues desde luego el régimen franquista y más en la primera época, desde luego que lo cumple. Luego hay gente pues muy anticomunista que va de comunista que te dice que es la revolución desde arriba, pero eso es que es una persona tremendamente inculta en cuanto a marxismo. Es Es de no espectacular. leer o de no entender lo que lee. No sé qué es peor de las dos. Y nos preguntan por otro gran personaje intelectual que se llama Pío Moa. Y es que no son poca la gente que utiliza Pío Moa para criminalizar Pues el yo creo poder que no, yo creo que republicano. prácticamente nadie, o sea, solo cuñados. Yo creo que Pío Moa está muy señalado por todo, incluso por lo académico, como algo nefasto. Y creo que es Mm, una persona resentida porque viene de donde viene y se dedica a falsificar la historia, a retorcer la realidad para intentar asemejarla a esa línea anticomunista que defiende. mm. Entonces no. De hecho es famoso por eso. De hecho el libro de Moradielos tenía una cinta que ponía contra las mentiras de Pío Moa. Para que la cinta la he Bueno, perdido ya. O no, espérate, lo mismo no. estamos esperando el debate, Roberto. ¡Ostras! Que es del libro Bueno, este. Esto venía así. para el podcast se está enseñando una cita donde pone Una cinta que pone contra las tercera mentiras. edición en un mes. Contra las mentiras de Pío Moa. Y es del libro de Enrique Moradielos. Brutal. Me una pregunta muy interesante sobre el tema de si desde Latinoamérica hubo apoyo al proceso republicano en España. Solo desde México. Sí. Ostras. Mandaron balas y acogieron al gobierno republicano después. O sea que pues, material poco.
Bueno, Roberto, y aunque tengas un vídeo sobre ello, que por cierto me gusta mucho ya verlo, sobre los anarquistas, ¿qué opinas sobre la criminalización que se hace de los comunistas en torno a cómo se comportaron políticamente hacia el anarquismo y el trotskismo en España? A ver, ¿Qué hay de decir de todo es ello? normal que lo vean mal porque es verdad que les pasaron por encima. Partiendo de una situación de extrema debilidad, fueron capaces de convertirse en el partido contra el que toda la gente que quería que la República cayera se uniera, ¿no? Contra ellos. De hecho, cuando el golpe de Casado prácticamente es todo el mundo menos Negrín y ellos y la gente honrada. Es decir, lo que eran los grupos en sí, muchos de ellos anarquistas. Que no se olvide que Casado tenía el carnet de la CNT. Que no Que se no se olvide. olvide. Claro, porque la gente dice, no, Casado, unos anarquistas como si no fueran, ¿sabes? Unos. Ya. Y es que Casado no es que salía, es que era, o sea, tenía el carnet de la CNT. Sí, lo ponen como un liberal muchas veces, Sí, ¿no? sí, En pero plan de tenía el como... carnet de la CNT. Por algo se lo Ya, ya, ya. darían. Y fue en Hortaleza, creo, donde fueron el suceso de las casas estas, ¿no? Que iban buscando puerta por puerta a No, los eso pasó en comunistas que muchos se sitios, habían... no solo en Hortaleza. Eso pasó en toda la zona republicana. Sí, ¿no? En Madrid, cuando Casado ya vende Madrid, se empieza a perseguir a todos los que se opusieron, obviamente, al golpe, ¿no? No, ellos dan el golpe y los comunistas que no están en el frente se enfrentan con ellos. O sea, el golpe de Casado acaba con tiroteándose con los comunistas por las alcantarillas. Hostia. Es brutal, tío. Y Madre Casado no es mía. que fuera espía inglés, es que trabajaba para ellos. Pero el Casado esperaba un gran reconocimiento en España por haber rendido a la República en vez de seguir luchando. Y los ingleses querían el fin de la guerra porque lo que querían era estabilizar la cuestión, que de hecho por eso forzaron a la URSS a que retirara las brigadas internacionales para que no hubiera Segunda Guerra Mundial. Y Casado Ya luego ves. descubrió que no le quería a nadie. Buah, es que ese momento debe ser brutal, ¿eh? Fotograma de cuando se te rompe el corazón. ¿Eh o no? Hostia, Claro, él tío. pensaba en plan de, oh sí, me van a dejar un estatus y no. Es que mira, la pregunta que te he hecho sobre los anarquistas va por esto que dice Felipe, que es, ¿no crees que el cine español sobre la guerra civil suele ser más desde un punto de vista de los anarquistas? En Claro, plan pero de, porque oh, Dios. obviamente no van a legitimar el de los comunistas, sino aquí facilitarían las cosas para nuestro actuar político. Es que, tío, me encanta el rollo de llorar con una cuestión que fue muy loca y como si los anarquistas también fueran angelitos. Yo me acuerdo que vi un documental una vez de la CNT, Robert, que no sé si lo has llegado a ver, sobre la terrible persecución de los anarquistas en España, que es, buf, terrible, lacrimógeno, que decían, las comunas Mira, funcionaban la persona que más perfectamente. daño ha hecho con eso en los tiempos modernos es Ken Loach. Buah, ¿quién lo has, tío? Ya ves, pisadilla. Ese ha hecho las películas más proanarquistas y trotskistas que hay. Además, mainstream. Sí, ¿cómo se llamaba esta? La de... Yo me La acuerdo por El de... viento que agita la cebada porque me obligaron a verla. Pero el viento que agita la cebada... No, no, eso creo que va, creo recordar que iba del IRA o algo así. O sea, la cuestión Sí, es... era del IRA, rollo de los comunistas en el IRA, en verdad, Bueno, sí, ¿sabes? los comunistas, sí. Yo te digo que me obligó una novia a verlo y dije, tengo que dejar a esta mujer inmediatamente. Y, y le tengo Tío, mucha manía por a la mí de esa Tierra y Libertad. Claro, la de Tierra de Libertad, eso no la he visto, la de Tierra de Yo Libertad. sí, y me duele todavía. Pero la del viento que agita la cebada a mí me gusta, está bastante guay. Lo siento, ¿vale? No ideológicamente, joder, pero está bien hecha, ¿vale? Para la gente del podcast estoy haciendo un gesto alrededor de mi cuello de que adiós. El gesto más característico, yo creo ya. Sí, sí, en Cuéntame, cómo cuentan el tema republicano en Cuéntame es brutal, ¿eh? Con el trotskista, el hijo trotskista. Yo me quedé en Mm, Cuéntame en la tercera temporada o algo así. O sea, en realidad nos van ¿En a serio? adelantar. Va a ser Cuéntame 2076. ¿En qué año están en Cuéntame? A ver si alguien nos lo puede decir, anda. En Cuéntame. Yo la última vez que vi un cacho que me pusieron en internet de algo, el Alcántara era ministro. ¡Hostia! Para que veas, chaval. Vale. Sigo leyendo preguntas. Opinión de Álvarez del Valle. Pues Álvarez del Valle pues, tuvo un papel posterior muy bueno con el tema del FRAP y demás. Y en la República, pues él defendía la resistencia a ultranza. Entonces, pues le tengo simpatía, la verdad. Aunque ideológicamente, bueno, pues a veces era un poco histriónico, vamos a decir.
pero es una persona a la que respeto mucho. Van por 1994, dice Sergio, madre mía. Ya, tío, tú ya has nacido y yo estoy a punto, ¿nen? Y tú ya has nacido, cabrón, y tanto, tiene 8 años ahí ya. Estabas viendo a este, joder, ¿cómo se llama? El padre de Cuéntame, tío, me he olvidado de la Antonio Alcántara. tío. Ah, sí, Antonio Alcántara. Te imagino viendo a Antonio Alcántara por la calle con 8 años, en plan... Yo me acuerdo por esto lo José vi. Mota, cuando hizo el sketch ese de Alcántara, Alcantarilla, y le pegaba collejas al... Ostras, tío. Bueno, chicos, podéis seguir dejando preguntas por aquí. Sí, porque como hemos cumplido lo de las suscripciones, estaremos más rato. Eso es, señores. Está Pau, ¡no! No, a lo mejor tengo que ir un momento al servicio, pero nada más. Bebe, no pasa nada. Voy. Y bueno, si no hacéis más de la República, pues cerramos esto, que ya llevo el tiempo suficiente para tener el mini podcast, y seguimos con el Twitch. Chan, chan, chan. Bueno, pues voy a Últimas decir una cosa para la gente del podcast, ¿vale? Y ya cambiamos. Bueno, hay una pregunta muy chula, te la voy a hacer igual, lo siento. Octubre de 34, tío. Debería haber triunfado. ¿Qué pasa ahí? A ver, era imposible. Era imposible entre otras cosas por el papel del PSOE. O del PSOE en ciertos sitios y por el papel de los independientes, bueno, de los nacionalistas catalanes. En vez de repartir armas, que es lo que tenían que haber hecho, en algunos sitios no repartieron las armas. Entonces esa insurrección quedó como una mini huelga en muchos sitios que no fue a ningún sitio. Y solo triunfó, entre comillas, en Cataluña y en Asturias. En Cataluña, como no repartieron armas, pues no duró mucho. Y en Asturias tuvieron que mandar al ejército a sangre y fuego. Y los mineros y los obreros asturianos resistieron, vamos, heroicamente. Pero era imposible que ganaran. Si no era todo el Ya. país. Por cierto, el PCE fueron de los pocos que no renegaron del 34 y que De hecho, dijeron, dicen, debería. nosotros Pues sí, hombre, estuvimos por ahí. deber, ojalá. O sea, mi deseo, vamos. Pero que no era muy posible, la verdad. Y muchos se acobardaron y el PCE se mantuvo firme después del intento de insurrección. Bueno, pues ya está, Robert, ya te dejo en paz. Venga. Hombre, hay más gente preguntando. Si quieres alguna más. Hombre, muy buena pregunta esto también, joder, es que estoy leyendo preguntas que me parecen geniales. Sobre todo, porque hablando de nacionalistas, ¿qué pasa con los nacionalistas vascos? Pues el PNV Porque- lo entregó todo. O sea, en vez de luchar para salvar la República, dijeron, hombre, es que si vamos a perder y nos van a destruir la industria, prefiero que la industria se quede con Franco y sigamos teniendo industria aquí. Y entregaron todo. Incluso las fábricas de armas. Ponen PNV auténticos supervivientes. Sí, sí, jugado dos barajas, efectivamente. Bueno, chicos. Mira, a mí de ese sitio me intentaron echar. No, pero di lo que pone. Hay un chico de Valencia diciéndole a Pau que qué le parece que los herederos de los anarquistas sean el CSOA La Horta. Que tienen Bueno, que en ser ese sí- finos. Sí, en ese sitio plantan mal los tomates, se meten muchas rayas y no hacen nada útil. Es más, la mitad del barrio no les quiere allí. Están en un campo apartados de todo y no hacen nada por el barrio. La de verdad, ni siquiera cumplen con esa función. Es muy lamentable lo que pasa allí. Y sí, son Bueno, Pau, igualitos. tenemos 200 y pico después de... Y nos queda bastante rato, ¿eh? De hora y media. Hora y 35 y Spanish Revolution tiene 92. La felicidad. Bueno, gracias a todos los que nos habéis escuchado, tanto en iVoox como en el canal de YouTube de Patente de Corso. Deciros que subimos los vídeos por adelantado. Si eres miembro de la comunidad y nos apoyas en los miembros de la comunidad del canal de YouTube, o si pulsas en Apóyanos en iVoox. Y si nos apoyas, pues gracias, porque por ese apoyo podemos seguir haciendo las cosas y superando problemas que tenemos. Porque gracias a eso tenemos dinero para comprar, si hace falta, un micrófono, para mejorar un montón de cosas. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente.